Imagina estar al mando de solo 300 hombres, enfrentándote a un ejército miles de veces más grande. La historia de Gedeón y los 300 es una de esas que desafían toda lógica. ¿Cómo puede un ejército tan pequeño derrotar a un enemigo tan poderoso? La respuesta es más sorprendente de lo que crees. Con solo trompetas, antorchas y cántaros de barro, Gedeón y su pequeño ejército lograron una victoria milagrosa. Pero, ¿qué fue lo que realmente les dio la fuerza para vencer? ¿Cómo la fe y la estrategia divina cambiaron el curso de la historia? Antes de comenzar, quiero pedirte tu ayuda. Si disfrutas explorando los misterios bíblicos y descubriendo verdades ocultas, asegúrate de dar me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos relatos bíblicos. También me gustaría saber tu opinión de este relato. Deja tus pensamientos en los comentarios, y no olvides compartir este video con otras personas que, como tú, disfrutan explorando el significado de las Escrituras. Tu apoyo es muy importante para que podamos continuar compartiendo estos mensajes poderosos con el mundo. En un tiempo de gran desesperación para el pueblo de Israel, las sombras de la opresión se cernían sobre ellos. Durante años, los madianitas habían invadido la tierra, arrasando con los cultivos y robando lo que con tanto esfuerzo producían. Cada año, las cosechas de los israelitas eran destruidas, dejando al pueblo en una pobreza devastadora. No había esperanza en el horizonte. El pueblo clamaba a Dios, pidiendo liberación, pero la respuesta parecía lejana. En medio de este caos, un joven llamado Gedeón, un simple agricultor de la tribu de Manasés, se encontraba trabajando en secreto. Estaba trillando el trigo en un pequeño campo, no por temor a los madianitas, sino porque temía que, si lo hacía a la vista de todos, los invasores se lo robarían. Era un hombre común, sin poder ni renombre, atrapado en la desesperación de su pueblo. Pero en ese mismo momento, algo extraordinario sucedió. De repente, un ángel de Dios apareció ante él, sorprendiendo a Gedeón con palabras que no esperaba. «El Señor está contigo, hombre valiente». La sorpresa y la incredulidad invadieron a Gedeón. Él no se veía como un hombre valiente, sino como alguien común, alguien que apenas podía defender su propia cosecha. Con un corazón lleno de dudas, Gedeón respondió: «Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos está sucediendo todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron?». Gedeón no entendía por qué. Si Dios había sido fiel en el pasado, ahora parecía haber abandonado a su pueblo. Pero el ángel no se rindió. Con una calma sobrenatural, le dijo: «Ve con la fuerza que tienes, y salvarás a Israel de los madianitas». Gedeón, aún lleno de dudas, no pudo evitar pedir una señal. Le pidió al ángel que esperara mientras preparaba una ofrenda. Y cuando la presentó, el ángel tocó la ofrenda con su bastón, y de inmediato, el fuego descendió del cielo y consumió todo. La señal era clara: Dios había hablado, y era Él quien lo había elegido. A pesar de sus temores y su pequeño mundo de dudas, Gedeón, con una mezcla de asombro y temor, comprendió que lo que parecía imposible era ahora su misión. El joven agricultor que se escondía para evitar a los madianitas era, en realidad, el elegido para liberarlos. Sin embargo, sus miedos aún no se disipaban por completo, y el viaje de fe apenas comenzaba. El miedo de Gedeón no había desaparecido por completo. Después de la señal del fuego, el joven agricultor aún luchaba con la magnitud de la misión que Dios le había encomendado. Pero la siguiente orden de Dios sería aún más desafiante. En un acto que cambiaría el curso de la historia, Dios le pidió a Gedeón que destruyera el altar de Baal, el dios pagano que su propia familia había erigido en su tierra. El altar de Baal era un símbolo de la idolatría que había invadido Israel, y destruirlo era un acto de confrontación directa con la falsa adoración que había corrompido el pueblo. No solo debía destruir el altar, sino también derribar el árbol sagrado dedicado a Asera, la diosa de la fertilidad. ¿Cómo podría Gedeón, un hombre común, enfrentarse a esta tarea tan audaz? Además, el altar de Baal no era solo una construcción cualquiera, era un símbolo de poder, venerado por muchos, incluido su propio padre. La reacción del pueblo de su ciudad era predecible: furia, reproches e incluso violencia. Pero, a pesar de todo esto, Gedeón decidió obedecer. Con el corazón lleno de incertidumbre,
Pero con la firme convicción de que debía actuar, Gedeón eligió destruir el altar en la oscuridad de la noche. Sabía que si lo hacía durante el día, el pueblo podría atacarlo inmediatamente. Durante esas horas de oscuridad, Gedeón, junto con unos pocos sirvientes leales, destruyó el altar de Baal y cortó el árbol de Asera, haciendo lo que Dios le había ordenado. A la mañana siguiente, la noticia se extendió rápidamente. Los aldeanos, al descubrir lo que había sucedido, se enfurecieron. El altar de Baal había sido destruido, y la ira de los habitantes de la ciudad cayó sobre Gedeón. ¿Quién se atreve a profanar el altar de Baal?, gritaban. La multitud estaba dispuesta a lincharlo, pero algo inesperado ocurrió. El padre de Gedeón, Joás, intercedió a favor de su hijo. ¿Acaso Baal es un dios tan poderoso?, preguntó con una calma desconcertante. Si Baal es realmente un dios, que se defienda a sí mismo. El pueblo, al escuchar la respuesta de Joás, se detuvo. La fe del padre de Gedeón en el Dios verdadero desarmó la furia del pueblo, y Gedeón fue liberado de la amenaza inminente. Este acto de obediencia, aunque realizado en secreto, marcó un antes y un después. Gedeón no solo destruyó un altar, sino que desafió la idolatría que había invadido su propia familia y comunidad. Este fue solo el comienzo de una serie de pruebas que pondrían a Gedeón frente a decisiones aún más difíciles. Pero había algo claro. Cada paso que daba lo acercaba más al cumplimiento de la misión que Dios le había confiado. Aunque Gedeón había visto señales poderosas de la mano de Dios, el temor seguía acechando su corazón. El llamado que había recibido era grande, y la responsabilidad de liberar a Israel de la opresión madianita le parecía más una condena que una misión. El miedo, las dudas y la inseguridad no lo dejaban en paz. ¿Y si había interpretado mal el mensaje? ¿Y si no era capaz de liderar al pueblo? Cada vez que pensaba en enfrentarse a los madianitas, el peso de la incertidumbre le oprimía el pecho. Pero, como a menudo sucede con las personas que están profundamente conectadas con Dios, Gedeón no pudo callar su angustia. En su mente, la pregunta seguía resonando: ¿realmente soy yo quien debe hacer esto? ¿Es este el verdadero llamado de Dios? Entonces, Gedeón, buscando un respaldo tangible para su fe, decidió pedir una señal más, una que fuera clara y específica, que lo ayudara a enfrentar su miedo y a dar el siguiente paso. Con una mezcla de esperanza y escepticismo, Gedeón colocó un vellón de lana sobre el suelo y le pidió a Dios algo curioso: que, si realmente era él quien lo había llamado, el vellón se mojara con el rocío de la mañana, mientras que todo el suelo alrededor permaneciera seco. La petición no era pequeña. Pedir una señal así era como desafiar a Dios a confirmar lo que ya había prometido. Pero Gedeón, ansioso por despejar sus dudas, esperaba ansiosamente el amanecer. Cuando la luz del sol comenzó a brillar, Gedeón se acercó al vellón, y para su asombro, el vellón estaba completamente empapado, mientras que el suelo permanecía seco. La señal era clara: Dios estaba con él, y su misión de liberar a Israel era real. Pero, aún con esa prueba poderosa, Gedeón no pudo evitar sentirse inseguro. La duda seguía acechando su mente, y aunque el corazón de Gedeón había sido tocado por la señal, sentía que necesitaba algo más para estar completamente convencido. Así que, en un acto de desesperación, Gedeón pidió otra señal, pero esta vez con un giro. Le pidió a Dios que, en lugar de que el vellón se mojara, esta vez fuera el vellón el que permaneciera seco, y que el rocío cubriera todo a su alrededor. Una vez más, Dios, con paciencia infinita y amor por su siervo, le concedió esta segunda señal. A la mañana siguiente, Gedeón se levantó y vio que el vellón estaba completamente seco, mientras que el suelo estaba mojado. Dios, de una manera asombrosa, había respondido 2 veces, reafirmando a Gedeón en su fe y en su misión. Gedeón, aunque aún lleno de miedo, comenzó a comprender que no estaba solo. Dios no solo lo había llamado, sino que también lo había equipado con las señales necesarias para avanzar. Pero la batalla real, la confrontación con los madianitas, aún estaba por llegar. Y la pregunta seguía en su mente: ¿sería este un milagro suficiente para que la fe de Gedeón creciera de una vez por todas? Con las señales claras y la confianza en aumento, Gedeón estaba listo para enfrentar a los madianitas. Había reunido a un ejército de 32.000 hombres, un número impresionante, capaz de rivalizar con cualquier fuerza militar.
La estrategia parecía lógica. Más hombres significaban más fuerza, más posibilidades de victoria. Pero en ese momento, algo extraño sucedió. Dios, en un giro inesperado, le habló a Gedeón y le dijo: «El ejército es demasiado grande». ¿Cómo podía ser eso? Gedeón tenía a su disposición un ejército considerablemente mayor que los madianitas, y sin embargo, Dios parecía decirle que no era suficiente. Confundido, Gedeón escuchó la instrucción divina: enviar a casa a todos aquellos que tuvieran miedo. Unas palabras simples, pero con un gran impacto. Gedeón, aunque preocupado, transmitió la orden, y al instante, 22.000 hombres abandonaron el campamento. Quedaron solo 10.000, pero el miedo y la incertidumbre seguían presentes en el corazón de Gedeón. Había perdido más de la mitad de su ejército. ¿Y si con solo 10.000 hombres no era suficiente? Pero Dios no había terminado. La voz de Dios volvió a hablarle a Gedeón: «Aún es demasiada gente». Gedeón, perplejo, comenzó a preguntarse si Dios realmente entendía lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía él, con solo 10.000 hombres, enfrentarse a un ejército madianita mucho mayor? Dios le dio una instrucción más precisa, y esta parecía aún más extraña. Debía seleccionar a los soldados según cómo bebieran agua del río. Aquellos que bebieran con las manos a la boca serían los elegidos. El proceso parecía un sinsentido, pero Gedeón obedeció. Los hombres se acercaron al río, y él observó cuidadosamente cómo bebían. Algunos se tiraron al suelo y bebieron como perros, mientras que otros se agacharon, usando sus manos para llevar el agua a sus bocas, manteniéndose alerta. Al final, solo 300 hombres cumplían con el requisito, y esos serían los valientes que enfrentarían a los madianitas. Con solo 300 hombres, Gedeón debía sentirse abrumado. ¿Cómo enfrentarían una batalla tan desproporcionada? Pero, a pesar de la lógica humana, había algo más profundo en juego. Dios no solo había reducido el ejército, sino que también había dejado claro que la victoria no dependía de la cantidad de hombres, sino de la confianza en él. El plan de Dios no solo desafiaba las expectativas, sino que también estaba diseñando una lección de fe que cambiaría el destino de Israel. La batalla no iba a ser ganada por la fuerza del número, sino por el poder de Dios. Y así, con solo 300 valientes, Gedeón comenzó a entender que el verdadero poder no radica en la cantidad, sino en la obediencia y en confiar completamente en la dirección divina. La noche antes de la gran batalla, Gedeón aún sentía la incertidumbre del enfrentamiento. El ejército de 300 hombres se encontraba en silencio, con la tensión flotando en el aire. En ese momento, Dios, en su infinita sabiduría, decidió dar una última señal para fortalecer la fe de Gedeón. Le ordenó que se acercara al campamento enemigo, y allí, en las sombras, Gedeón escuchó algo sorprendente. 2 soldados madianitas conversaban, y uno de ellos relató un sueño inquietante. Había soñado que un pan de cebada rodaba por el campamento y derribaba una tienda. El otro soldado interpretó el sueño de inmediato. Es Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios le ha dado la victoria sobre los madianitas. El corazón de Gedeón dio un salto. Este sueño, que parecía tan insignificante a simple vista, era una confirmación divina. No solo los madianitas temían, sino que incluso en sus sueños ya estaban presagiando su derrota. Con esta revelación, Gedeón regresó a su campamento, ahora fortalecido por la seguridad de que la victoria estaba en las manos de Dios. Con renovada confianza, Gedeón organizó a sus 300 hombres en 3 grupos. La estrategia que Dios le había dado parecía absurda. No usarían espadas ni lanzas, sino trompetas, antorchas y cántaros de barro. Los 300 hombres se colocaron en posiciones estratégicas alrededor del campamento enemigo, esperando la señal de Gedeón. En el silencio de la noche, el plan de ataque comenzó. Al sonar las trompetas, los hombres de Gedeón rompieron los cántaros con gran estruendo, lo que produjo un ruido ensordecedor. Al mismo tiempo, las antorchas brillaron en la oscuridad, creando la ilusión de un ejército mucho mayor. La confusión se apoderó del campamento madianita. Los soldados, aterrados por el ruido y el resplandor, creyeron que estaban siendo atacados por un ejército inmenso. En su pánico, comenzaron a luchar entre ellos, matándose unos a otros.
Gedeón y sus 300 hombres, aprovechando la confusión, comenzaron a perseguir a los sobrevivientes. La batalla que parecía una misión suicida se convirtió en una victoria inexplicable. Los madianitas, derrotados no por fuerza, sino por la intervención divina, huyeron en desbandada. Los israelitas, por fin, lograron su liberación. El pueblo de Israel, que había vivido bajo la opresión de los madianitas durante tanto tiempo, celebró la victoria milagrosa, reconociendo que solo la mano de Dios había podido hacer tal cosa. El triunfo de Gedeón no solo fue una victoria militar, sino una victoria de fe. Con 300 hombres, sin armas convencionales, enfrentó a un ejército poderoso y lo derrotó. La gloria no fue para Gedeón, sino para Dios, quien, una vez más, demostró que el poder de la fe es más grande que cualquier ejército o estrategia humana. Así, Israel fue liberado, y Gedeón, el hombre común y temeroso, se convirtió en un líder recordado por generaciones.